Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias, espero se encuentren bien. Hoy vamos a realizar la práctica virtual de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Decimos que se trata de un fenómeno físico si el fenómeno no modifica la composición de la materia, es decir, permanece la misma antes y después de la ocurrencia del fenómeno. Se trata de un fenómeno químico si el fenómeno modifica la composición de la materia, es decir, la materia cambia, se transforma de modo que se altere completamente su constitución, dejando de ser lo que era para ser algo diferente. Por lo antes expresado, realizarás una actividad en donde diferencies los diferentes tipos de fenómenos en base a si cambia o no la composición de los materiales después del fenómeno. Para observar los fenómenos físicos y químicos, yo en el laboratorio les voy a hacer esta parte. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Sal, agua, papel, cápsulas de porcelana, tripié, mechero de Bunsen, pinzas, espátulas o cucharas. Primeramente, para ver el fenómeno físico, vamos a utilizar la sal, le vamos a adicionar agua y la vamos a calentar y vamos a ver si se transforma o cambia la materia, si va a ser físico o un fenómeno químico. Muy bien. Entonces, vamos a ver si cambia la composición de los materiales antes o después del fenómeno. ¿Qué vamos a poner aquí? Sal. Y le vamos a adicionar tantita agua. Y vamos a ver qué ocurre y vamos a calentar en el mechero. Dejamos calentando ahí mientras y esperamos. Después, vamos a nosotros a cortar trocitos de papel. ¿Qué estamos observando aquí al cortar los trocitos de papel? ¿Qué es del papel? ¿Es un fenómeno físico o químico? Es físico. Lo único que estamos haciendo es que estamos cortando en pedacitos el papel y en todas formas sigue siendo papel, no se está alterando su composición, por lo tanto es un fenómeno físico. Después, para ver otro tipo de fenómeno, vamos a poner estos trocitos de papel en la cápsula de porcelana. Aquí le decimos a trozarlos, los átomos los estamos haciendo más pequeños. Recuerden que el átomo es la partícula más pequeña e indivisible. Esos trocitos de papel, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a calentar, a poner o prender fuego, no a calentar, aquí, a ver qué ocurre. Entonces, ¿qué está pasando aquí con el papel? Se está realizando una combustión. Recuerden que el papel es de celulosa, que proviene de un compuesto orgánico de las plantas, y observamos que el papel se está carbonizando, está formando cenizas, se van a formar cenizas. Por lo tanto, decimos que aquí es un cambio químico porque se está alterando la composición de la materia, en este caso del papel. Vean, aquí se carbonizó. Entonces ya alteramos completamente la composición de la materia. Muy bien. Muy bien. Entonces, si pusimos nosotros la sal a calentar en el mechero, vimos que la sal se cristalizó, el agua se evaporó, entonces, por lo tanto, aquí observamos un fenómeno físico. ¿Por qué? No se alteró la composición de la materia. Entonces, podemos concluir que los fenómenos físicos no se altera la composición de la materia. Otros tipos de fenómenos físicos que podemos ver son, por ejemplo, el botar una pelota, el caminar, el estirar un resorte o una liga. Y en los fenómenos químicos, todas las combustiones o donde se altera la composición, o en algunas reacciones químicas que se altera la composición de las sustancias. Muy bien.
Muy bien, entonces, en el caso de la sal, recuerden que al adicionarle el agua y someterlo al calor, el agua se evaporó y la sal se cristalizó. Vean, entonces es un fenómeno físico, únicamente cambió la sal de estado, bueno, cristalizado, y ya no estaba en grano como lo pusimos al principio. Entonces no se altera la composición. Otro fenómeno químico que vamos a ver ahorita, vamos a ver qué ocurre, tenemos unicel y vamos a agregar acetona. Esta es acetona pura de grado químico de laboratorio, y vamos a ver qué ocurre. Vean, aquí el unicel, como es un polímero y se está alterando la composición de la materia, la acetona lo disolvió, prácticamente lo deshizo. Por lo tanto, se alteró la composición química del unicel y es un proceso irreversible. Entonces recuerden que en todo cambio químico los procesos son irreversibles. Entonces prácticamente se deshace. Vean, lo deshizo completamente. Muy bien. Muy bien. Ahora ustedes en casa van a realizar el experimento casero. ¿Qué van a necesitar? Vasos de plástico, 2, o en su caso de vidrio grandes, sal de grano o de mesa, sal de grano, no es de mesa. Luego van a utilizar leche en polvo y también van a utilizar papel y lo van a hacer en trocitos y van a realizar la combustión, como lo hice yo al principio. Y van a necesitar también una velita y un vaso para cubrir y van a adicionar agua. Muy bien. Bueno, en el primer experimento van a obtener un plato de vidrio, la velita, un vaso de vidrio, en este caso yo estoy utilizando un vaso de precipitado, van a adicionar agua al plato, prenden la velita y luego cubren la velita con el vaso. Y ahí van a ver y van a decir si es un fenómeno físico o químico. Y lo tapan. Ahí van a ver qué va a pasar con el agua y ahí ustedes lo ven. Después, en el otro experimento, lo que van a hacer, van a poner agua y, por ejemplo, si yo pongo el huevo y en el agua, ¿saben qué es lo que pasa? Se hunde. Si yo utilizo ahora, lo que voy a hacer es agregarle sal. Le voy a agregar sal y van a ver qué pasa. ¿Qué creen que ocurra? Si el huevo se hunde o flota. Aquí ustedes van a explicar si es un fenómeno físico y químico. Van a relacionar el concepto de densidad, que es igual entre masa y volumen, más adelante después lo van a ver, o van a aplicar el principio de Arquímedes. Aquí van a ver si actúan dos fuerzas de empuje y la fuerza de gravedad, y la densidad aquí, ya como estamos alterando la densidad del agua con la sal, vamos a ver qué ocurre con el huevo. Si no flota o flota, necesitamos agregar más sal. Vean, ahí al agregar más sal empieza a flotar. Ahí va subiendo ya el huevo. Entonces ahí ustedes van a explicar si es un fenómeno físico o químico. Vean, faltaba agitar y ahí empieza a flotar el huevo. Pues tiene que ser un vaso de vidrio, ahorita como está turbia la es. Luego van a ustedes a hacer lo mismo con la leche. Adiciono primero 2 cucharadas de leche y van a explicar también qué pasa
con el huevo. Agitan y van a explicar si es un fenómeno físico o químico. Aquí también ven que el huevo se hunde. Y para ver otro fenómeno van a igual a cortar los pedacitos de papel y realizan una pequeña combustión y van a explicar cada uno de los ejemplos. Aquí van a aplicar en la flotabilidad del huevo. Bueno, las abuelitas decían que si el huevo no se hundía, es que estaba echado a perder con sal, pero aquí lo que vemos es la densidad del agua y el principio de Arquímedes. Vean, ahí ya está flotando. Aquí estamos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que ocurre aquí que es que el agua salada es más densa que el agua dulce. Entonces vamos a ver por esa razón flota el huevo y está actuando una fuerza de empuje que lo lleva hacia arriba, la fuerza de gravedad y por lo tanto el huevo está flotando. Ahí ustedes deciden o explican, no deciden, explican si es un fenómeno físico o químico. Muy bien. Entonces, un cambio físico es donde no se modifica o altera la composición de las sustancias y sigue siendo la misma sustancia. En un cambio químico se modifican las sustancias donde se altera su composición, ejemplos ya vimos la combustión, las reacciones químicas, etc. Al ver la flotabilidad del huevo aplicamos el concepto del principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un fluido, ya sea líquido o gas, presenta una fuerza de empuje hacia arriba o igual al peso del fluido desalojado. Entonces ahí ustedes van a explicar qué fuerzas están actuando, si es un fenómeno físico o químico, si influye la densidad del agua al agregar las sustancias, la leche, la sal, y si flota o no flota el huevo. Muy bien, esto recuerden que también lo tienen que hacer bajo supervisión de un adulto. Recuerden que tienen que entregar el reporte de la práctica en un documento de Word, en su asignación correspondiente por EndNodo. Hasta luego, bye.